Buenos días, mis queridísimos cuartos medios. No saben cómo los extraño, de verdad. Nunca pensé que iba a decir eso, pero de verdad los extraño. Extraño el aula, extraño verlos, extraño poder enseñarles. Así es que aquí estoy, desde la comodidad, desde la intimidad de mi hogar, tratando de seguirles enseñando. Escuché el clamor popular, escuché a algunos alumnos, dentro de ella Catita, te mando un saludo, que decía que extrañaba a su profesor y que les enseñaran porque la materia está en todas partes, está en las guías que les puedo mandar yo, está en los PPT, está en internet, está en YouTube, está en todos lados. Yo creo que me necesitaban humildemente a mí para poder explicarles esta materia y que la hicieran más comprensible, ¿no? Nos habíamos quedado en clase, ¿se acuerdan? Analizando la estructura del material genético. ¿Sí? Hablamos un poquito de lo que era la cromatina, cómo se formaban los nucleosomas, ¿te acuerdas? Y los cromosomas. Y nos quedamos viendo un cariotipo y dentro del cariotipo algunas enfermedades, mutaciones genéticas numéricas en los cromosomas. Cromosomas extras o que faltaban, como el síndrome de Down, trisomía del par 21, ¿te acuerdas? El síndrome de Klinefelter, Turner, entre otros. Hoy día voy a terminar la parte del material genético, del ADN y el ARN, para luego profundizar un poquito en esto, en la replicación del material genético, o sea, cómo se hacen copias del material genético, ¿ok? ¿Sí? Vamos entonces. El ADN, muchachos, y su primo hermano, el ARN, son considerados en el mundo de la biología como macromoléculas orgánicas, macromoléculas. Y el nombre macromolécula, voy un paso atrás, me indica que está formado por la unión de muchas moléculas más pequeñas, ¿verdad? Es como si habláramos de un tren, macromolécula, pero está formado por la unión de muchos vagones o carros, que son piezas más pequeñas. De esta forma el ADN también es una macromolécula formada por la unión de muchas moléculas más pequeñitas que se llaman nucleótidos. Estos son nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos son entonces la estructura fundamental de conformación de los ácidos nucleicos, del ADN y también del ARN, ¿sí? Esta molécula, el nucleótido, está a su vez compuesta por tres pequeñas partes que vemos acá. Mira, esto que ven aquí conforma un pentagrama, es una pentosa, o sea, un azúcar con 5 átomos de carbono, ¿ya? Unida a la pentosa tiene aquí un grupo PO4, que en química se llama el grupo fosfato, y unida a la pentosa, por acá, tiene una base nitrogenada. ¿Ya? Dentro de los elementos que conforman a los nucleótidos que vemos aquí, tendríamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en la base nitrogenada, y fósforo, por supuesto, en el grupo fosfato. 5 elementos forman esta estructura entonces: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. ¿Ya? Bien, recuerden las partes, por favor, del nucleótido que vemos acá: grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. ¿Ya? La unión de muchos de estos van a formar finalmente esta cosa que veíamos acá, que es el ADN. ¿Ya? Bien. Ahora, si el ADN, como bien saben ustedes, y el ARN no son exactamente iguales, uno es una doble alfa hélice y el otro es una mono alfa hélice, una hélice solita, como no son iguales en estructura, fíjate, sus nucleótidos, los que los forman, tampoco son exactamente iguales, tienen pequeñas diferencias. Lo que ven aquí es un nucleótido de ADN versus un nucleótido de ARN, ¿sí? Las diferencias son muy sutiles pero importantes. En el caso del ADN, el nucleótido que ven aquí tiene una pentosa. Acá también hay una pentosa. Por eso no hay diferencia entonces. Sí la hay, fíjate. En el carbono número 2, de los 5 carbonos que tiene este azúcar, en el carbono número 2, fíjate que en el ADN hay enganchadito o unido ahí un hidrógeno, ¿sí? Mientras que en el nucleótido de ARN, la pentosa que ves aquí, en el mismo carbono número 2, tiene enganchado o unido un grupo OH, o sea, un oxígeno y un hidrógeno, o un grupo, como se dice en química, un grupo hidroxilo. ¿Ya? Podemos verlo de otra forma. Alguien puede decir: profesor, fíjate que aquí en el ARN hay oxígeno y aquí no hay oxígeno, ¿sí? Ese solo detalle, un átomo de oxígeno que aquí está y allá no está, les cambia el nombre a las pentosas. Siguen siendo las dos pentosas, pero esta se va a llamar ribosa, en el ARN ribosa, y en el ADN se llama desoxirribosa. El nombre desoxi me indica la ausencia de un átomo de oxígeno, ¿ya? Y los nombres de cada uno de estos ácidos dependen también del azúcar que tengan. El ARN se llama ácido ribonucleico por las ribosas que tiene,
Y el ADN se llama ácido desoxirribonucleico por la desoxirribosa que tiene aquí. ¿Entienden? El grupo fosfato se mantiene inalterable en ambos casos. No varía en nada. Y en el caso aquí de los grupos de la base nitrogenada, en estos grupos también vamos a tener una diferencia. Porque esa base nitrogenada que ven aquí es una de 4 opciones que pueden haber ahí. En ese lugar, esta molécula podría haber sido una de 4. La A, la T, la C y la G. ¿Te acuerdas? La adenina, la timina, la citosina o la guanina. Una de esas 4 debe estar puesta ahí, en ese lugar. Acá, en el ARN, también tenemos 4 bases. También tenemos la A, igual que en el ADN, la adenina. También tenemos la C, igual que ya, la citosina. También tenemos la G, la guanina. A, C y G, se repiten aquí y allá. Pero la que aquí aparece con el nombre de timina, la letra T, acá se reemplaza por una base nueva llamada uracilo, que se simboliza con la letra U. O sea, en el ADN encuentro timinas, en el ARN encuentro uracilos. ¿Ya? 2 diferencias entonces. La presencia de timina y uracilo y la ausencia del oxígeno en las pentosas. Aquí se ve la estructura de ambos. El ADN es una doble alfa hélice, el ARN una monohélice. ¿Fíjate? Y aquí se ve también otra cosa importante, ¿no? Las bases nitrogenadas. Fíjate, la citosina, la guanina, la adenina, la timina. Acá citosinas, guaninas, adeninas y la timina se cambia o se reemplaza por uracilo, en el caso del ARN. Sepan, muchachos, que a algún genio por ahí se les ocurrió clasificar las bases nitrogenadas en 2 grupos. ¿Sí? Dijeron, clasifiquémoslas en 2 grupos. ¿Y cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para clasificarla? Su estructura, su forma estructural. Porque habían bases nitrogenadas más grandes y pesadas que estructuralmente estaban hechas con 2 anillos. En cambio, otras bases que eran más pequeñitas, como estas que están aquí, que estaban hechas con solo un anillo de su estructura química. Eran más livianitas también, ¿no? A las grandes y pesadas les pusieron bases púricas o purinas. Y a las más chiquititas, más livianitas, que están formadas solo por un anillo, no como esta que tiene 2, a estas chiquititas con un anillo les pusieron bases pirimídicas o pirimidinas. ¿Ya? Tenemos entonces bases púricas y pirimídicas. ¿Cuáles son cuáles? Mira, las bases púricas, las que tienen 2 anillos, las más pesadas, las más grandes, son la A y la G, o sea, la adenina y la guanina, que ves aquí, adenina y guanina. Y las bases pirimídicas o pirimidinas serían las restantes, o sea, la citosina y la timina en el ADN, y en el ARN es también pirimídica el uracilo, que es la que reemplazaba la timina, ¿te acuerdas? Entonces, púricas, adenina y guanina, pirimídicas, citosina, timina y uracilo. ¿Ya? Para que las recuerden, ¿se acuerdan? Tenemos una clave, no es una palabra clave, que era, muy bien, agua purita. Algunos se acordó por ahí, ¿no? Agua purita. Cuando uno escribe agua purita o dice en su mente agua purita, lo que está haciendo es tratar de acordarse de esto. Al decir agua purita, estoy diciendo adenina y guanina son bases púricas. ¿Sí? Agua purita. Adenina y guanina son púricas. Y si adenina y guanina son púricas, bueno, todo el resto son pirimídicas. Fácil, ¿verdad? Ahora depende de ustedes acordarse que estas dos, las púricas, son las grandes y pesadas, las que tienen 2 anillos. Y las pirimídicas solo uno. Y por favor, no confundan el agua purita, más adelante en la PSU, con leche purita. Algunos, leche purita, ¿cómo era la cosa? No, agua purita. ¿Vale? Otra cosa importante en la estructura del ADN y del ARN es la complementariedad de bases. Las bases nitrogenadas son complementarias unas con otras. Es decir, la A, la adenina que viene aquí en azul, es complementaria con la T, con la timina que viene aquí en amarillo. Se complementan perfectamente una a la otra, como una llave y una cerradura. ¿Sí? Y la citosina con la guanina se complementan perfectamente. Pero fíjate que cuando se unen la A con la T, o cuando se unen la C con la G, lo hacen a través de puentes de hidrógeno. ¿Cuántos aquí? Entre la A y la T, 2. Ahí están, 1, 2. Puentes de hidrógeno, que son los que los mantienen unidos. ¿Sí? En cambio aquí abajo, fíjate, entre la citosina y la guanina hay 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. O sea, la unión entre citosinas y guanina, o guanina y citosina, es más firme o más fuerte que la unión que existe entre adeninas y timinas, o timinas y adeninas. ¿Sí?
La presencia de un enlace puente de hidrógeno extra acá le da mayor firmeza. Resulta que esos puentes de hidrógeno ni siquiera son enlaces químicos, son fuerzas de atracción y se rompen, entre comillas, fácilmente al aplicarles calor, por ejemplo. Entonces después les pueden preguntar en la prueba, que he visto esa pregunta muchas veces en la PSU. Pregunta un científico, tiene 2 muestras de ADN, una que tiene 60% de TA o AT y 40% de CG, y la otra al revés, tiene 60% de CG y 40% de TA. Y te preguntan en cuál de las dos se invertirá una mayor cantidad de energía en forma de calor para separar las 2 hebras del ADN. ¿Sí? Y tú dices, bueno, se invertirá mayor cantidad de energía en donde haya más puentes de hidrógeno, o sea, la muestra B, la que tenía 60% de estas y 40% de esas. ¿Sí? Bien. Aquí se ven de nuevo las pentosas, en ambos casos son pentosas, las dos tienen 5 átomos de carbono, pero fíjate, les recuerdo que en el ARN, acá está el ARN, el carbono 2, que es este, tiene ahí un OH, es un grupo hidroxilo, tiene oxígeno. En cambio en el ADN, el mismo carbono número 2, tiene aquí solo un hidrógeno. ¿Sí? Bien. Aquí está, mira, por si acaso el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay un oxígeno. ¿Sí? El carbono 1 es el que se une a la base hidrogenada, a la A, la T, la C o la G. Y aquí el carbono 4 es el que se une al grupo fosfato para conformar esta cosa llamada nucleótido. Aquí se ve un poquito en el esquema, ¿verdad? Aquí se ve, fíjate, la pentosa. La pentosa, aquí está su base hidrogenada, guanina, que sería una base pública, ¿sí? Y el grupo fosfato. ¿Sí? Y el grupo fosfato se une acá al carbono 3 de la siguiente pentosa con un enlace que, por favor, no deben olvidar su nombre, un enlace llamado enlace fosfodiéster. Ese es un enlace químico covalente, ya un enlace más fuerte, no se rompe como los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y este nucleótido, que está unido acá a una base adenina, que también es pública, al grupo fosfato, y se vuelve a unir por un enlace fosfodiéster a la siguiente pentosa. Y así voy formando una hebra. En la de acá ocurre lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Te fijas? Aquí las pentosas apuntan hacia arriba, aquí apuntan hacia abajo. ¿Sí? Y fíjate un detalle, aquí van quedando las bases nitrogenadas enfrentadas una a otra por complementariedad. Entre A y T, 2 puentes de hidrógeno, T y A, 2 puentes de hidrógeno, C y G, 3 puentes de hidrógeno, y así vamos. ¿Sí? Ahí está la estructura del ADN. Lo que les quería comentar, chiquillos, era la importancia que tiene esto. Mira, esa esquinita de la pentosa me muestra un carbono 3. Y arriba termino con un carbono 5 ahí. ¿Sí? En cambio acá empiezo con un carbono 3 y termino abajo con un carbono 5. O sea, voy a decir que las 2 hebras del ADN, chiquillos, son antiparalelas. Una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo. Una tiene sentido 3', 5', y la otra 5', 3'. Están invertidas. Son complementarias entre sí, pero son antiparalelas. ¿Ya? Ahora, ese antiparalelismo va a ser fundamental cuando en la clase siguiente les hable de esto, de la replicación del material genético o replicación del ADN. ¿Ya? Voy a cortar el video aquí por memoria y sigo inmediatamente con esta parte de la clase.